Sentís que el cansancio no se va aunque duermas, que tu cabeza no se apaga y tu cuerpo empieza a pasarte factura. Te exigís a darlo todo en el trabajo, en tu casa, en tus vínculos, pero cada vez sentís menos energía y motivación. Hoy hablamos de todo eso con la psiquiatra Beatriz Agnoso para entender qué es realmente el burnout, cómo detectarlo a tiempo y qué podemos hacer para cuidarnos antes de que el estrés nos pase una factura demasiado alta. Si te encanta adquirir herramientas prácticas y concretas para potenciar tu salud mental y convertirte en protagonista de tu vida, llegaste al lugar indicado. Soy Jessica Estalella, psicóloga, una psicóloga potenciadora con formación en terapia cognitivo-conductual y en psiconeuroinmunoendocrinología. Mucho título y palabras complicadas para decirte que, afortunadamente, la ciencia nos aporta mucha información para bien vivir. Con una mirada ñoña pero sencilla, vamos a optimizar el estrés, porque el estrés no es el enemigo, cambiando nuestros hábitos y poniendo el bienestar al servicio de la productividad. Ahora sí, te doy la bienvenida a bordo. Buen día y muy bienvenidos a Potencia tu Salud Mental, un nuevo episodio con una profesional de lujo que nos visita desde España, en donde vamos a hablar de un tema que, bueno, ustedes saben que están allí del otro lado, que yo la pasé, lo padecí y también sobreviví a eso que es el burnout y muchos temas más. Le doy la bienvenida a ella, Beatriz, bienvenida a Potencia tu Salud Mental. Muchas gracias, Jessy. Muchas gracias por invitarme. Es un placer y espero poder dar toda la información que la gente necesite sobre el tema. Por supuesto que sí. Betty, contanos quién sos, a qué te dedicas, qué es lo que haces precisamente para que quien esté del otro lado te conozca. Bueno, yo me presento, soy Beatriz, soy española y trabajo desde aquí, desde Barcelona. Y soy psiquiatra, me he especializado en salud mental femenina y actualmente me dedico mucho a consultas con mujeres que están pasando por el burnout. Y es curioso y es bueno que me hayas invitado a hacer este programa porque al final el burnout es incluso alguna palabra que ni siquiera sabemos qué es, ¿no? La gente no la reconoce. Pasa por ello y no les es fácil pedir ayuda porque no saben ni lo que están pasando. Así que esto es un poco a lo que me dedico. Muy bien. Así, lo dejamos como en esa iniciativa porque empezamos a hablar de burnout y ¿qué es esto? Lo vamos a empezar a hablar y vamos a dar inicio a la primera sección del MAP, la M del modo ñoña activado. Hablamos acerca del burnout, este síndrome que de alguna manera mucho se menciona, se habla, pero no se reconoce. ¿Qué es exactamente y cómo se diferencia del estrés cotidiano, por ejemplo? El estrés cotidiano, digamos que es un estrés que nos ayuda, que es algo que, por ejemplo, tenemos una reunión que nos pone un poco nerviosos y nos activa, hace que nos concentremos mejor, que estemos más centrados en lo que tenemos que hacer. Y el burnout es realmente, así definido, es un síndrome ocupacional. Es cuando el estrés es crónico, es mantenido en el tiempo, derivado del trabajo y que no tenemos capacidad para afrontarlo. Y esto deriva en que tenga pues unas consecuencias clínicas, pues estamos completamente agotados, son tres: el agotamiento físico, ya no te sirve dormir, no te sirve descansar en el fin de semana, estás emocionalmente agotado también. La despersonalización, que este es un término, pero lo que significa es que empiezas a desarrollar una actitud como más distante, más fría hacia las personas de tu trabajo, y la sensación de ineficacia personal, es como una insatisfacción, pero ¿para qué estoy trabajando? ¿De qué vale esto? ¿No? Y esta es realmente la diferencia. Bien, es importante esto porque a veces consideramos que, uy, estoy cansado del trabajo o no quiero estar en este lugar o en algún punto hay otras situaciones en nuestra vida cotidiana que nos hacen tener otro tipo de cansancio o desde motivación,
pero no tiene que ver específicamente con un burnout. Tienen que darse estas tres características que bien dijo Beatriz, ese agotamiento físico, mental, esa despersonalización. Voy al trabajo y no quiero escuchar a nadie, o alguien me Mm, pide algo y le contesto, pero como la mona, así le contesto muy mal y de forma despectiva, me dirijo de forma negativa al otro, y esta ineficacia. ¿Para qué estoy acá? No sirvo para esto. ¿Quién me manda a mí? Sí, hay otros que lo pueden hacer mejor. Entonces, en ese lugar es donde uno empieza a encontrar a sostener este estrés de manera crónica en el trabajo. Cuando hablaste de que empieza a repercutir y que nos da señales, ¿no? Hay distintas señales de alerta temprana que no vemos, ¿no? Que no solamente es este cansancio, pero que no vemos. ¿Cuáles serían? mm. Sí, yo creo que hay que estar atentos a varias cosas. Una, por ejemplo, es cuando, además de todo esto, empiezas a tener también síntomas físicos. Empiezas a notarte contracturas por todas partes que tratas de ignorar para seguir por el camino y muchas veces no lo escuchamos. También te acabas desconcentrando, no eres capaz, tienes como yo lo llamo esa niebla mental porque empiezas como a desconcentrarte, a no poder hacer tu trabajo como lo hacías antes, las decisiones te pesan más, no eres tan rápido como antes, te empiezas a desmotivar, está como has dicho, estás un poco más irritable, incluso con la gente de tu casa, que es algo también importante. Y yo creo que esas pequeñas cosas que ya te están, son señales que ya te están mandando, tanto el cuerpo como la mente, y muchas veces no nos paramos a escucharlas porque vamos tan rápido, tan acelerados en la vida que no les prestamos atención. Y ahí sería una buena forma de prestarles atención y ponerles remedio. Me encanta esto que en algún punto vos dijiste esto de cómo ignoramos estas sensaciones, porque nos pasan un montón de cosas, no es que, ay, de repente, pa, exploté y no hay vuelta atrás, sino que en el día a día hay muchos de estos factores, de estas sintomatologías que van apareciendo y que un poco la ignoramos, un poco las tapamos, ¿no? Cualquier analgésico viene bien, o que callamos, si estamos hablando de esta sintomatología más a nivel emocional, que las callamos, porque bueno, no, me estoy quejando de lleno, ¿no? Porque a veces pensamos esto, tengo trabajo, esto me sirve, y vamos haciendo este juego. Pero cuando nosotros ignoramos y hacemos todo como este tras de escena de nuestros síntomas, ¿qué rol juega la autoexigencia, ¿no? Como una característica propia de nuestra personalidad en todo este tramo? Sí, eso es bastante importante. Las personas autoexigentes generalmente son también muy responsables, son muy perfeccionistas y tienden a la validación externa, a la aprobación. ¿Y esto en qué nos lleva? En que al final hacen muchas más horas de las que necesitan. eh, Les cuesta mucho delegar, eso también es Ujú. una parte, todo lo queremos hacer y también sentimos culpa cuando descansamos. Al final todo esto genera que tanto quieras tener una perfección en todas las áreas de tu vida, en lo laboral, en la familia, como amiga, como hija, ¿no? Y esto te lleva al final a una sensación de fracaso y de decepción constante, porque es que no se puede ser así, ¿no? Eres exigente en todo, seguramente no solo en tu trabajo, y también a la hora de poner límites. Nos cuesta mucho poner límites externos y las demandas a nivel laboral, pues imagínate, son completamente desbordantes muchas veces. Eso me parece como importante que lo destaquemos, ¿no? Porque a veces consideramos que una persona que cumple todas estas características y por ahí hay otro que está escuchando y dice, bueno, pero pará, si una persona es responsable con su trabajo, si quiere que las cosas estén bien, estén bonitas, estén perfectas, o que no quiere delegar porque, bueno, está dentro de su lugar de decir, esto tiene que salir de buena manera y yo me voy a encargar, uno empieza a decir, no le ve una connotación negativa a eso, ¿no? Por eso también las personas que somos autoexigentes, yo siempre digo que yo soy una mujer autoexigente, si no tenemos bien trabajada la autoexigencia, nos puede destruir o nos puede potenciar, o sea, tenemos esas dos aristas. Pero Ujú. dentro de este rol
también para la vista de todos los demás es como, che, mirá qué bueno esta mina, cómo hace tantas cosas y está siempre activa, hace un montón de su trabajo, avanza, está con sus hijas, cumple esto, está con las amigas, pa. Entonces, cuando uno empieza a tomar consideración de que esto me está afectando o me está generando un daño y quiere empezar a cambiar, la gente de afuera empieza a decir, pero ¿cómo? Si vos siempre podés, ¿cómo vas a decir que no al café con tus amigas? Si ¿no? Y empezamos a tener Sí, esta otra mirada de que, pará, si vos sos el ejemplo a seguir. Y tenemos que empezar a diferenciar esto de que yo puedo tener esta autoexigencia, siempre digo, que me potencie, que me lleve a buenos lugares, siempre y cuando demos lugar a, vos mencionaste dos cosas que me parecen fundamentales resaltarlas. Una es el descanso y no el descanso o darle lugar al bienestar, no para seguir haciendo en nuestra vida cosas, sino porque es imprescindible en nuestra vida, ¿no? No es una cuestión de lujo, sino que es parte, tiene que ser parte. Yo siempre digo que el bienestar tiene que estar al servicio de la productividad y no al revés. O sea, yo tengo que tener mis espacios de bienestar para después poder hacer muchas cosas, pero no tomarme mis descansos de bienestar para producir y tampoco al revés, producir para después descansar, porque nunca llega ese tiempo. Si no está en la exacto. agenda, nuestros espacios de cuidado no están. Y la otra, que bien lo dijiste, es esta falta de descanso de, bueno, hago tanto y estoy a tope todo el tiempo con todos mis roles que no me permito descansar, no me permito bajar la guardia, no me permito pedir ayuda, no me permito delegar, no permito que nada pase y en eso tampoco empiezo, tampoco sé poner límites, ¿no? Con respecto a los demás. Qué importante es poder decir, algo de esto te está pasando, te estás sintiendo identificada con esto que viene diciendo Beatriz, porque es punto de seguir escuchando y hacer es el punto de inflexión, ¿no? Acá empezamos a generar y a cambiar, pero te quiero preguntar si vos, dentro de esto que llevas tantos años acompañando a mujeres en este momento de su vida, si notas que esto es un fenómeno individual que solamente le pasa a ciertas personas, o también es un síntoma de la cultura laboral y social en la que vivimos, que entiendo que si bien vos estás en España, yo en Argentina tenemos como puntos muy similares, esto del trabajo, del avanzar, de lo material, de la cultura del producir, de, bueno, de estar en constante movimiento, sobre todo en nuestras generaciones. ¿Es algo que solo le pasa a alguno o es algo más grande? Yo creo que hay un factor individual, como el que bien veníamos diciendo, ¿no? Te puedes imaginar que el burnout le da a una persona, no sé, que es más eh, es más psicópata o más así, ¿no? Que te puedes imaginar el Mm. típico empresario y al final en realidad son personas súper responsables, como decías, súper autoexigentes, perfeccionistas, con muchísima motivación. Entonces yo creo que hay un factor individual que puede ser parte, pero también hay un factor cultural que tiene varios factores. Yo diría que la tecnología hoy en día nos ha dado cosas muy buenas, pero también nos ha dado la parte mala y es que es la disponibilidad que tenemos constantemente con la tecnología, que tan pronto puedes estar en el trabajo como que te puedes ir a casa y entonces acabas contestando mails a las 11 de la noche mientras que preparas la comida y la cena o incluso te lo llevas a las vacaciones, ¿no? Muchas veces digo, es que no estamos pudiendo poner un límite entre lo personal y lo laboral y esa parte de descanso, como decías, exactamente, no es un descanso porque tengamos que ser más productivos, es un descanso y unas pausas que necesitamos realmente en nuestra vida. Entonces, ahí yo creo que hay una parte cultural de hiperproductividad y aparte de autoexigencia, que ya no es el jefe quien te lo impone, sino que te lo estás imponiendo tú mismo, que eso yo creo que ha ido cambiando a lo largo de los años y de esta disponibilidad que genera que en la cultura se premie la hiperproductividad. Premias al que se acaba llevando el ordenador, al que sale más tarde del trabajo y esas personas se acaban sintiendo pues culpables si consiguen descansar, si consiguen poner límites. Creo que es Exacto. muy relacionado con lo que decías antes, ¿no? También si lo que mostramos es esta parte de autoexigencia, de llego a todo,
de puedo con todo, incluso en el rol de la maternidad también, ¿no? Luego cuando llegas al momento y sientes que no lo estás cumpliendo, te sientes con culpa y dices, es algo que tengo yo, es un problema mío, cuando en realidad no lo es. Exactamente. Fíjate que yo creo que acá tenemos que rever el concepto de productividad que tenemos, ¿no? Porque está puesto en el hacer, en el generar algo que tengo que entregar, en el mostrar algo a otro. Y productivo también es sentarte en el sillón a ver una serie. Productivo es estar un fin de semana sin hacer absolutamente nada, ¿no? Sin decir, bueno, ay, pero no tengo trabajo, ¿no? Y me voy a poner a limpiar la casa y a ordenar y a... No, no, no. Productividad también es no hacer nada, es poder dar esos espacios de descanso, de reparación que necesita nuestro cuerpo, es dormir y dormir con buena calidad del sueño también es productivo. Pero nos hemos vuelto a este concepto de productividad muy de la era industrial en donde teníamos que hacer algo y mientras más hacemos en menos tiempo, mejor, ¿no? Que ahora con la inteligencia artificial, las automatizaciones, todo es como, sí, sí, mejor, porque yo puedo ir manejando a buscar a mi hija en el auto mientras voy redactándole al celular un mensaje para que le mande a tal y que pueda, cuando llegue a casa, mandar el mail derecho, ¿no? Entonces es como, wow, stop. ¿Y dónde estamos viviendo en nuestro de aquí y ahora, ¿no? En este último Y tiempo, el año... simplemente te iba a Sí. decir una cosa, que eso exactamente es otro de los factores, la multitarea. Es que es exactamente lo que has dicho. El cerebro no está, no está desarrollado para que nos lo podamos dividir en tantos espacios. Está hecho para hacer una cosa y hacerla bien, o más o menos bien. Cuando la dividimos y empezamos a hacer cuatro cosas a la vez, que con el tema de la tecnología también nos pasa, nos llega un mail, entonces ya piensas en el mail de que tengo que contestar esto. Claro, la multitarea es completamente terreno fértil para el burnout. Sí, y este concepto que nos creímos, sobre todo las mujeres, que podemos estar en todas, ¿no? Yo creo que esa es una de las grandes mentiras que nos contaron y que asumimos, ¿no? Pero yo puedo estar en todas, yo puedo estar charlando con vos, estoy charlando con mi pareja o tomando un mate y a la vez prestando atención a lo que dice el niño y a la vez pensando en el mensaje que le voy a mandar, pero podemos, ¿no? Esta imagen de la mujer cocinando tiempo atrás con el niño alzado, contestando un mensaje y esa idea lo único que ha hecho es generarnos un daño tan grande no solamente individual, sino también cultural, en donde se sigue sosteniendo esta idea de que, bueno, la mujer tiene mayores conexiones de fibras nerviosas entre su cerebro. Yo siempre digo que hay mayor estimulación de esta capacidad, por eso hay mayores fibras interconectadas en nuestro cuerpo calloso, el que unen los dos hemisferios. Sin embargo, no tiene que ver con algo propio del cerebro de género femenino al masculino, sino la estimulación de lo que se cree. Y que el cerebro, yo digo que es vago, pero bueno, para quienes escuchan desde el lado científico, el cerebro es sumamente energético, está configurado, está chipeado desde años milenarios, de una forma en la que trata de conservar energía. Imagínate si te va a querer estar en 20.000 cosas a la vez. No terminamos haciendo nada bien. Y ahí Nada. empiezan frustraciones, empiezan enojo, queda todo incompleto, no podemos avanzar y bueno, ya por supuesto vamos a ver qué hacemos con todo esto, porque yo lo voy hablando y cada tanto vuelvo a caer en esto, ¿no? No es algo que uno, ay, lo pasé, no, sino que volvemos a caer y tenemos que ser muy conscientes de esto. Pero ya que estamos hablando de esta idea que tenemos del concepto de que la mujer lo puede todo y que culturalmente también se le ha impuesto esto, Em, yo he visto y tengo dos investigaciones al respecto acerca de el síndrome de burnout, la fatiga por compasión y los síntomas somáticos inmunológicos en el personal de diálisis de Argentina. Y otra investigación que toma la variable de estrategias de afrontamiento en función de esto. En ambas noté cómo el gran porcentaje de burnout se daba más en las mujeres. Obviamente que esto está centrado en profesionales de la salud y en profesionales del área de cuidado, pero que también se da, ¿no? En esto. ¿Por qué la mayoría de las investigaciones dan punto de esto, de que el burnout se ve mucho en las mujeres últimamente y en estas áreas de salud, de cuidado? Mm. Bueno, yo creo que
Las profesiones del cuidado, como bien dices, tanto del cuidado sanitario, profesiones de educación o del cuidado al otro, son profesiones que generan y tienen mucho más riesgo de burnout que otras. Ujú. Y ahí estas profesiones están muchísimo más mujeres que hombres. Por ejemplo, en enfermería también, ¿no? Hay muchísimas más mujeres que hombres. Entonces yo creo que en parte también el hecho de que haya más mujeres en estas profesiones genera que también tengamos más burnout. Y otra parte que también de esto del tema investigué, que los hombres también tienen el burnout de forma diferente a las mujeres. Tienden más a la despersonalización, a distanciarse del problema, ¿no? Y quizá es más invisibilizado. Y nosotras es más el agotamiento emocional, ¿no? Todo esto conlleva también la fatiga por compasión, ¿no? El ver sufrimiento ajeno constantemente nos deja completamente agotadas. Entonces, yo creo que eso sumado a que en la parte personal también nos dedicamos a otras historias de cuidar a, ¿no? Generalmente más a personas dependientes de casa, a los hijos, todo esto se va sumando y yo creo que todo eso genera que haya más mujeres con burnout. Mira, qué interesante esta diferencia que haces, en donde la mujer lo manifiesta más por el cuerpo, ¿no? Lo pasamos más por el cuerpo, este agotamiento, esta forma que se da, y el hombre en la distancia, ¿no? La distancia afectiva o la irritabilidad, la actitud negativa hacia otro, que la Sí, mujer lo pasa por el cuerpo y el hombre no puede validar sus emociones, ¿no? Culturalmente también está esto de que, bueno, ay, no vas a llorar si sos un varón, vamos, vamos, sos macho, ¿no? ¿Viste? Cuando un niño se cae, no, 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 los machos no lloran. Y vamos invalidando también a los varones desde chicos. Creo que en un par de años quizás cambie toda esta perspectiva porque estamos criando con otras herramientas, con otros recursos, validando tanto a las niñas como a los varones en esto de todas las emociones son válidas, en poder expresarse. Pero el grupo etario que hoy estamos produciendo, que estamos activos laboralmente, venimos de esa crianza en donde no se hablaba, no llorábamos, que las nenas nos teníamos que portar todas bien, bonitas, que no podíamos insultar porque era de mala, no era de señorita hacer eso, ¿no? Entonces tenemos esto de, bueno, yo lo callo, la mujer lo calla y lo pasa por el cuerpo y el hombre no lo comunica, no lo facilita emocionalmente. Me parece que eso sí. es muy importante. Hay algo que mencionaste al principio que tenía que ver con los múltiples roles que nosotras cumplimos, ¿no? Esto de ser profesional, madre, pareja, cuidadora del hogar. En este lugar de poder sostener todos esos roles, ¿cómo contribuye esa sobrecarga mental para con el trabajo? Porque esto, el burnout funciona, es el estrés laboral en el trabajo. Pero ¿cómo el hacer este pivot con todos nuestros roles puede contribuir a que eso suceda? Claro, yo creo que ahí la llamada carga mental invisible de la que tanto se habla ahora no es un peso muy, 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 muy grande. Y aunque nosotras no estemos quietas, ¿no? La mente no para, porque no paras de pensar en lo que le falta en las tareas, los deberes en que a mi padre, a mi madre, en el cuidado, ¿no? En general, hablamos del burnout cuando es un estrés mantenido en el trabajo que genera esto, pero muchas veces el estrés mantenido también a nivel de otros roles de cuidado puede generar el burnout. Entonces yo creo que las dos se van sobreponiendo. Si tienes muchísima carga a nivel en otros roles de tu vida, eso puede provocar que tengas muchísimo más riesgo de burnout a nivel laboral porque no seas capaz de sostener el estrés que te está produciendo el propio trabajo. Y de alguna manera también es esta de poder pensar, no, 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 lo que pasa en el trabajo yo lo dejo en el trabajo, cuando vengo, o sea, como si creemos esto y en lo que he acompañado yo también a otras mujeres en este camino, me doy cuenta de esto. No, no, creemos que salgo de una puerta, de la puerta de mi trabajo, y me pongo una máscara o me pongo otro traje, entonces asumo otro rol. Y eso no es así, ¿no? Porque somos un ser único y somos íntegras. Entonces, lo que va a pasar en un área de nuestra vida impacta en la otra. Y en algún punto al principio dijiste esto de esta irritabilidad que tenemos en el trabajo, incluso
se manifiesta en las personas con las que nos rodeamos, en la gente. Y también se manifiesta en lo social, porque si yo vengo de lunes a viernes sumamente desgastada, desanimada, desmotivada, en un punto de insatisfacción plena con mi trabajo, el fin de semana no voy a querer salir a tomar un café, a juntarme, a reírme, no voy a tener ganas, entonces me empiezo a aislar socialmente. Y de todas formas también lo que pasa en mi casa y en algún punto me lo llevo al trabajo si no está bien resuelto, porque estoy con la cabeza pensando y trabajando cómo puedo o, uy, se termina mi trabajo, voy a llegar a mi casa y vuelven a estar todos estos problemas o esta situación familiar que estoy viviendo. Claro. ¿Y por qué lo traigo? Porque está bueno que vea, como vos nos estás diciendo, vea que sea, che, pará, somos estas personas que vamos con una bisagra entre una y la otra, porque no podemos considerar que nuestra vida y sobre todo nuestra salud y nuestros vínculos están separados de lo que nosotros hacemos a nivel laboral. Mm, ¿No? Y porque todo totalmente. lo que pasa en nuestro trabajo impacta en nuestra salud y nuestros vínculos. Qué importante es que te sientas satisfecho, a gusto y sobre todas las cosas que podamos repensar cómo estamos viviendo nuestro trabajo dentro de los contextos y las situaciones propias que podamos manejar, ¿no? De ese trabajo. Si, Mm, si pensamos en esto que estamos diciendo, bueno, a veces lo acallamos, lo ignoramos, lo silenciamos, pero a largo plazo el burnout tiene otras consecuencias. ¿Qué podemos ver de esas consecuencias a largo plazo y sobre todo lo que más aparece en el consultorio que vos has visto? mm. Lo que pasa cuando no nos damos cuenta de lo que nos está pasando y al final estamos en burnout, a largo plazo acaba pasando por el cuerpo, tanto por dolencias físicas que ignoramos, que acallamos, ¿no? Nuestro cuerpo es súper sabio y aunque nosotras queramos seguir funcionando por el mismo lugar, por las razones que sean, ya sea por motivos económicos, miedo, cosas que nos den, ¿no? Estamos yendo por un camino, el cuerpo es muy sabio, el cuerpo te acaba gritando lo que tú no quieres escuchar y a veces lo ignoramos y yo siempre digo que esa es una parte muy importante, que hay que escuchar al cuerpo y ver qué nos está diciendo, porque si lo dejamos a largo plazo ya puedes tener lumbalgia, contracturas, problemas digestivos, cardíacos, inmunológicos, de todo, el estrés puede generar de todo, ¿no? Eso a nivel corporal. A nivel psíquico, por supuesto, si dejamos que esto siga pasando, imagínate, pues problemas como la depresión, la ansiedad, el insomnio crónico y todo esto de malestar del que estamos hablando también lleva muchas veces al consumo de sustancias y esto es súper Ujú. importante. Tratamos de evitar el malestar o intentar seguir por este lugar y muchas veces pues hay mucho consumo de alcohol, se bebe cerveza, vino después del trabajo, ¿no? Que está como más mejor visto que otros tipos de drogas, pero también estamos haciendo un uso indebido de eso para poder sostener el malestar que nos produce. Yo creo que a largo plazo, sobre todo es esto que decías, ¿no? Vives en el día a día, no lo vives, lo sobrevives y aguantas, Ujú. aguantas, aguantas hasta que trata de llegar las vacaciones y, y eso es lo peor de todo, yo creo, a nivel psíquico. En esto que nuestro cuerpo termina hablando, ¿no? Lo que no queremos escuchar, termina manifestando lo que no queremos escuchar. Y creo que las dos somos un ejemplo, las dos lo pasamos, quienes están en este podcast y me siguen de hace tiempo lo saben, pero me gustaría conocer tu propia vivencia, qué fue lo que hizo que también te dieras cuenta de que esto era algo importante y que había que alzar la voz para que otras personas, otras mujeres, puedan darse cuenta de que hay otra forma de vivir y que atender a estos síntomas es importante. Para eso vamos a pasar a la segunda sección del MAP, la A, de algunas reflexiones al respecto. Bueno, Bea, te consulto esto, que si en algún momento algo de tu historia personal o alguien que hayas acompañado te hizo cambiar y por qué volcaste tu mirada a poder pensar la salud mental desde esta manera más integral y de atender sobre todo a qué nos pasa con lo que hacemos y con lo que vivimos en nuestro trabajo. Vale. Bueno, yo soy médico, como ya he dicho, soy psiquiatra, hice mi especialidad de 4 años aquí en Barcelona
y es muy duro. La verdad es que fue duro hacer guardias de 24 horas, te acaban desgastando mucho. Entonces yo ya venía con un cierto desgaste al terminar la residencia y cuando empecé a trabajar me empecé a sentir como bien veníamos diciendo, ¿no? Ese sentimiento de al principio muy motivada y luego se fue desgastando, acababas agotada, eh, llegando a afectar a mis vínculos también más cercanos, estaba más irritable, no conseguía descansar, la motivación se me fue y ahí dije, hey, ¿qué está pasando aquí, no? Si yo soy una persona que tiene muchísima motivación por el trabajo, quiere hacer las cosas bien y ahí es cuando me planteé un poco qué es lo que estaba pasando y poniéndole remedio. Así que Qué loco esto de poder pensar de este choque, ¿no? Que tenemos quienes nos apasiona lo que hacemos, porque distinto es cuando decís, quiero cambiar de profesión completamente, ¿no? O lo que estoy haciendo no me satisface para nada, o nunca quise, no sé, me recibí de maestra porque todos en mi familia habían sido maestros, pero yo quiero ser artesano. Pero cuando uno trabaja en algo que le apasiona, que le guste, y empieza a darse cuenta de que de repente empiezan a aparecer estos rechazos de no querer ir a trabajar, no escuchar a las personas con las que te vinculás, o no tener ganas de atender. Pensemos en una persona que trabaja en el comercio, no quiero atender, no quiero escuchar a esta persona. Y empezamos a tener ese rechazo, aparece una gran dicotomía, porque vos decís, esto es lo que yo amo, lo que me apasiona tanto hacer, y en algún punto estoy queriendo, yo siempre digo, tirar mi profesión por la borda, es lo que yo digo, y yo quise tirar mi profesión por la borda, y vos decís, "Ah, pero si es lo que he soñado toda la vida". ¿Qué te pasa en sí. ese momento cuando te encontrás con ese choque y cómo empezás a ver cuál es la salida? ¿Qué es lo que te hace, sobre todo, tirar el ancla y decir, no, esto tiene que cambiar? Mm. Bueno, yo creo que cada camino es diferente, pero en mi caso fue las personas que tenía alrededor. Esas personas, mi familia, mis amigos, me empezaron a decir, hey, algo no está yendo bien, tienes que revisarlo. Y muchas veces nos dejamos llevar por lo que imaginamos que tenemos que ser, ¿no? Esas exigencias, ese si todo el mundo puede, porque yo no estoy pudiendo, que te atrapan un poco. Y fue gracias realmente a la familia y amigos que tenía cerca y me dijeron, Bea, no estás yendo bien por aquí. Y ahí es cuando, sobre todo, tienes que parar, verlo, identificarlo y decir, es verdad, este no es el camino que yo quiero seguir, ¿no? ¿Qué cosas ahora mismo puedo cambiar para sentirme mejor? ¿Qué cosas me van más con el camino, con lo que yo estoy sintiendo ahora? ¿Qué cosas me pueden ayudar a mí para poder gestionar mejor esto o qué cambios necesito hacer en mi vida, ¿no? Y eso fue un poco lo que hice. Entiendo esto de qué importante es que hayan personas a nuestro alrededor, que sean esas personas que nos pueden sostener, ¿no? Y que nos pueden acompañar en este camino con otra mirada más amorosa, de no, no estamos viendo a la Bea que vemos siempre, no estamos viendo a la Jessie que vemos siempre, y uno poder tener esta posibilidad de escucharlos, ¿no? De tener esa apertura. Y yo siempre digo que cuando las personas que están en nuestro entorno cercano te empiezan a decir algo, así sea como, che, ¿qué onda esto? Si Mm. vos estabas haciendo así, o desde lo positivo o no, cuando empezamos a cambiar, ya sea por algo bueno o por algo que nos está generando malestar, es un signo de alarma grandísimo, porque que otro te empiece a decir algo, ya quiere decir de que eso está expandiendo o ya salió y vos ni siquiera te estás dando cuenta de eso. Decís que empezaste a adquirir otras herramientas, a pensar, bueno, cuáles eran esos cambios. ¿Fue sencillo para vos? ¿Fue rápido, corto en el tiempo? ¿Te tomaste un proceso para poder hacer ese traspaso y ese cambio? Fue un proceso complicado porque por esto mismo que te digo que yo creo que tenemos unas creencias interiorizadas y da mucho miedo cuando te sales de Ujú. esas creencias, ¿no? Ese camino por el cual tú estás yendo que ves que no es el tuyo, que no te estás sintiendo bien.
Esa es la primera parte, darte cuenta, ¿no? Pero una vez que te das cuenta, el proceso para poder salir de ese camino a otro es muy difícil si no te acompañan. Yo Ujú. creo que da mucho miedo muchas cosas y por eso muchas veces nos quedamos en lugares donde no nos sentimos bien. Y también creo que parte del burnout lo que hace es que te anule un poco la capacidad de elegir. Esto también lo digo mucho y es nuestra capacidad de agencia, que es como la capacidad de entender que tenemos decisión en nuestra vida y que podemos elegir muchas cosas. Y a veces con el burnout, con la ansiedad, con la depresión, con millones de cosas se nos acaba o desgastando o anulando. Y devolverte esto y devolver con pequeñas acciones de, vale, sí es que puedo cambiar mi vida, puedo cambiar cosas para sentirme mejor, creo que es muy importante. Y me costó, me costó. Me gusta siempre hacer esa pregunta porque generalmente el común de las personas lo que solemos hacer en esta era de las redes sociales, en esta era de el mostrar los logros, vemos como una cara y no sé, pasó de las guardias de la residencia y de trabajar 24 horas, 6 días a la semana, a tener su propio emprendimiento, vivir feliz y ganar millones de dólares, ¿no? Es como que tenemos esas contracaras, decir, ay, viajo Sí, 5 veces al año a playas paradisíacas y en realidad se puede lograr eso y ojalá que las dos estemos viajando 5 veces al año a playas paradisíacas en un par de años, pero en realidad es importante esto, importante conocer que cualquier proceso de salud física, mental, de salud integral, se da en pasos, se da de forma acompañada, se da paulatinamente. No son las cosas de la noche a la mañana, porque tampoco son de la noche a la mañana las situaciones que nos llevan a ese punto de quemazón, a ese punto de agotamiento extremo. Entonces, no podemos revertir algo que venimos sosteniendo durante años, quizás incluso desde antes de lo que imaginamos, ¿no? Desde que empezaste a trabajar. Bea mencionó esto de las creencias internas, o sea, venimos sosteniendo creencias internas desde que nos criamos, desde cómo asumimos el rol en nuestra facultad, en nuestros estudios y en nuestra infancia, que en algún punto hay que romper con todo eso y eso no se rompe de la noche a la mañana. No es un bloque de no, hielo que decís, ay, lo pongo un ratito al sol, le pongo un martillito y se separaron todos los hielitos. No, 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 esto tiene otro trabajo interno y resalto algo que me parece fundamental que dijiste, y lo leo textual, que es muy difícil si no lo haces acompañada, ¿no? Y no. esta es otra de las cosas que las mujeres autoexigentes tenemos así como muy marcada, que las personas autoexigentes tenemos súper marcada, que es que todo lo podemos hacer solas. Yo todo lo puedo y todo lo puedo hacer sola. Y no, no es tan fácil. Y poder reconocer esto también es para mostrarle al otro de que en ese proceso de elegir, más allá del burnout, digamos, eh, es importante elegir también con quién vas a estar acompañada en ese plano. Poder, y esta es otra pregunta que también me parece fundamental en esto, poder empezar a elegir cómo trabajar, de qué manera desarrollar tu vida, ¿no? Porque convengamos que el trabajo no es una cosa aislada, sino que es parte de nuestra vida. En ese proceso hubieron renuncias que tuviste que hacer, o sea, en este proceso de elegir, que siempre perdemos algo y ganamos algo, ¿qué perdiste y qué ganaste? Bueno, yo creo que sí, siempre hay renuncias, ¿no? Renuncias y ganancias en toda decisión que tomemos, incluso si ahora no las vemos. A veces tomas decisiones y las ganancias las puedes ver un poquito más tarde. Yo creo que, bueno, renuncia a una estabilidad. Ujú. Quizá porque al final el decidir tomar otro lugar ahora mismo pues me ha dado menos estabilidad, pero me ha hecho estar mucho más feliz, más contenta y más motivada M- con lo que tengo que hacer. Menos estabilidad económica, pero más estabilidad mental. Sí, Ah, tal ok, cual, ok. exactamente, eso. Y Sí, sí. yo creo que es esa. Pero yo creo que es clave ahora mismo cuando lo que bien decías, el trabajo forma parte de nuestra vida y para bien y para mal. Cuando era mal me afectaba a mi vida personal y ahora que va bien, pues también. Bueno, mira, esto de la estabilidad económica creo que es un temazo para poder trabajar y que cada uno pueda desde lo suyo. Siempre decimos que todo lo que transmitimos, todo lo que hablamos tiene que ver con siempre que consideres tu situación, tu realidad,
tus posibilidades, tu rutina. Y para eso el acompañamiento individual es fundamental, porque si no empezamos a tomar, ay, sí, tengo mayor estabilidad, menos estabilidad económica, pero bueno, no, hay que hacer un plan. Yo siempre digo que a mí me llevó 3 años independizarme por completo y no por completo, porque tengo una parte de mi sueldo que es en relación de dependencia como docente de la universidad, pero el resto es todo de forma independiente y fue un proceso de, bueno, cómo acomodo mis finanzas, cómo ajusto esto, cómo converso con mi pareja de cuál va a ser la proyección de vida que teníamos hacia adelante. No teníamos proyectado otra hija, era una sola, después proyectamos en el camino otra hija. Entonces, todo eso... Nada se puede como traducir, ah, vos tenés que hacer estos pasos, porque hoy en esta era de, bueno, haz estos pasos, estos son los tips, tenés que hacer, este es el método para, nada sirve si no está ajustado y está hecho a tu medida, ¿no? Porque todos somos completamente diferentes y nuestras realidades son diferentes. Pero sí es importante esto de que siempre vamos a ganar algo y creo que con Bea compartimos esto de tenemos menos estabilidad económica, pero tenemos mayor estabilidad mental. Y cuando teníamos estabilidad económica, no teníamos esa estabilidad mental. O no teníamos la posibilidad, yo siempre digo, tenía la cuenta llena, pero no tenía ni tiempo para disfrutarla, ni ganas para disfrutarla, ni, bueno, tampoco llena de, no vamos a decir que era una millonaria, no, pero es como había esa estabilidad, pero no tenía tiempo ni Sí. ganas para poder disfrutar de esa estabilidad. Y quizás Mm. lo terminamos desperdiciando en otras cosas. Entonces, qué importante es poder hacer estos análisis de en dónde estamos poniendo nuestro tiempo y nuestra energía. Me gustaría que dentro de ese camino y de esa búsqueda de qué cosas pudiste empezar a cambiar, que puedas compartir algo a los demás para quienes nos estén escuchando y que pueda ser como el puntapié también para arrancar. Pero para eso vamos a seguir a la siguiente sección del MAP, la P del potenciador. Vea, te voy a pedir un consejo, una herramienta, un recurso, lo que quieras dejarle a esas personas, a esas mujeres que nos están escuchando del otro lado y que quieren empezar a gestar un cambio, ¿no? Que se dieron cuenta de, che, pará, lo que me está pasando va por este lado, estoy sufriendo este estrés laboral y que puedan, ¿qué le podés dar o ofrecer como herramienta para que se piensen desde un lugar completamente diferente? Bueno, herramientas hay muchas, pero quizá una que suelo dar al principio sobre todo es las micropausas. Ujú. Esto sería, ponte un día una alarma de entre una y tres alarmas si puedes al día, que suene en el móvil y te pones, cuando suene, un minuto paras y piensas, ¿qué es lo que necesito ahora? Quizá es beber agua. Quizás es levantarte al baño, quizás es moverte, quizás es notar cómo sientes el cuerpo, es simplemente darse cuenta, ¿no? Parar un momento y darse cuenta qué es lo que está pasando por nosotras. Porque muchas veces cuando estamos en la origen laboral, ya me pasaba a mí, a mis compañeras, decíamos, es que no he parado ni al baño en 8 horas que llevo aquí. Entonces creo que es muy importante la primera parte, que es identificar cómo estamos, darnos lugar y espacio en el día a día y es muy sencilla y muy fácil de hacer. Así que animo a que la puedan hacer y les sirva. Esta herramienta que les da Bea va a mi caja de herramientas que son de las buenas, bonitas y baratas, ¿no? La triple B. Porque fíjense que siempre estamos pensando o diagramando que necesitamos grandes cosas, invertir mucho tiempo, gastar mucha plata para generar bienestar. Y lo mejor, las mejores herramientas están al alcance de nuestra mano sin la necesidad de gastar tantos recursos, ni en tiempo ni en dinero. Y por el contrario, te va a aportar muchísima energía. Micropausas de 5 o 10 minutos son fundamentales para darle al cuerpo ese reseteo de nuestro sistema nervioso que necesita para volver un poquito al eje y no seguir sumando esos niveles de cortisol fuera del momento en el que lo necesita para poder repararse. Bea, ha sido un placer tenerte en el podcast. Te súper agradezco tu tiempo, tu compartir y bueno, tenés el espacio para contarles a las personas cómo te encuentran, qué servicios tenés para ofrecerle, lo que sea, el micrófono está abierto y es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un momento muy bueno y hemos destacado un montón de cosas súper importantes. Ahora mismo, sobre todo, me pueden encontrar a través de Instagram con
doctora.beatrizangoso, que es mi nombre, y desde ahí ya me pueden contactar y ya podemos ver en qué cosas yo las puedo ayudar y podemos ofrecer nuestros servicios. Así que bueno, ahí queda que me escriban a quien quiera o necesite ayuda y ya está. Bueno, hermoso, hermoso. Gracias por estar allí del otro lado. Gracias a vos que estuviste escuchando, viendo este episodio del podcast. Por supuesto que queremos leer todos tus comentarios. ¿Qué te pareció? ¿Qué sentiste? ¿Con qué te sentiste identificada? Y vamos a estar respondiéndote para poder seguir potenciándonos juntas. Te mando un beso grande. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Fua! Así quedé de este episodio. Bueno, si no estás viendo el video, me estoy agarrando el marote, me estoy agarrando la cabeza eh, porque sin lugar a dudas que quemarse en el trabajo tiene gravísimas consecuencias para nuestra vida, para nuestra salud, para nuestra energía, para con nuestros vínculos. ¿Y cuándo va a ser el momento en el que empecemos a pensar que la vida puede pasar por otro lado, que puede tener otras características, que podemos empezar con cosas muy pequeñitas para realmente tener un impacto positivo y bien vivir en nuestra vida? Bueno. Esto es parte de lo que voy a enseñar, de lo que voy a acompañarte el 10 de octubre. Queda muy poquitito en Buenos Aires si estás en el evento presencial Taller Capitana de mi vida. Allí te vas a llevar muchas herramientas desde la psiconeuroinmunoendocrinología para empezar este camino en donde puedas pensar cómo potenciar tu salud mental, en donde puedas llevarte muchas herramientas para saber qué priorizar. No vas a empezar con todo, no vas a saber en dónde poner el foco y qué priorizar para tener una salud integral, un espacio hermoso con cafecito, media tarde incluida y que quedan pocos cupos porque los cupos son limitados para tener un lugar cálido y a poder acompañarte. En el link de este episodio te dejo todo para que puedas reservar tu lugar. El segundo anuncio que tengo para decirte es que el mes próximo, en octubre, voy a abrir las puertas del Crucero Potenciadas, mi programa grupal para mujeres autoexigentes que quieren optimizar el estrés, que quieren potenciar sus logros y saber cómo priorizar cambiando sus hábitos. Este programa grupal sale el año próximo, pero en octubre abro las puertas del preembarque para aquellas personas que se quieran sumar desde ya con un precio diferencial, una forma de pago completamente diferente y por supuesto reservando tu lugar porque el crucero es exclusivo para pocas mujeres. Y la última es que si estás queriendo trabajar en crecer e impactar profesionalmente sin que eso dañe tu salud, tu energía y tus vínculos, todo esto que hablamos en este episodio del podcast, las puertas de Faro están abiertas. Solo 2 cupos por mes para trabajar de manera individual, personalizada durante 4 meses. Un acompañamiento individual que te ofrezco para ayudarte a crecer sin agotarte, a poner el bienestar en eje para que tu vida tenga un equilibrio entre tus metas y tu salud. No sé en cuál del tres o en los tres, pero te espero. No te pierdas esta oportunidad de seguir potenciando tu salud mental. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio del podcast. Chau, chau. Gracias por estar del otro lado y por ser una de esas personas que quiere ser protagonista de su propia vida. Si disfrutaste la info de este episodio, te invito a que lo compartas a través de tu red social favorita y que me etiquetes a mí al podcast para que cada vez seamos más y nos potenciemos juntas. En mi página web jessicaestalella.com tenés muchos más recursos para seguir potenciándote. Hasta pronto.